Levítico 16. Habló Yahweh a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Esto es importante, según yo voy a fluir, ¿verdad? Unos cuantos capítulos antes mueren los dos hijos de Aarón. En el capítulo 10 mueren Nadab y Abihú. Dice, hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario. Recuerden que el incienso representa las oraciones y las obras de los justos. En el judaísmo, curiosamente, enseñan que Nadab y Abihú eran más elevados espiritualmente que Moshe y Aarón. Entonces, que por esa elevación tan grande que tenían, un pecado tan pequeño fue castigado tan duramente. Y digo pequeño dentro de lo que cabe, por lo que representa. Ahora bien, leo porque, ok, esta parte de Nadab y Abihú se conecta con los dos testigos. Y lo otro que vamos a leer de Barrabás se conecta con Yahushua. Como vamos a ver en la fiesta de hoy, Yom Kippur, se acostumbraba a sacrificar 3 animales. Ok, entonces, esos 3 animales representan a los 3 enviados de Yahweh a la tierra para traer el perdón de pecado. Recuerden que en Daniel, y ya no he ni empezado con el 16, ya me fui al 10 y ahora Daniel. En Daniel, Daniel 9, cuando habla de las 70 semanas, lo que se llaman como las 70 semanas de Daniel, en capítulo 9, él deja claro que al final de las 70 semanas se daría el perdón, la expiación. Y bueno, voy a leerlo aquí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu apartada ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. 3 cosas. Terminar la prevaricación. Por ejemplo, Juan el Bautista vino trayendo arrepentimiento, preparando el camino para terminar con el tiempo anterior, que terminaran con la prevaricación. Vino Yahushua a poner fin al pecado. Y ahora viene el último a morir en Yom Kippur, día de expiación, para expiar la iniquidad. Entonces vemos que son 3 cosas que tenían que pasar. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Por eso Yahweh envía 3 hombres. Esos 3 hombres se representan aquí en Levítico. De esos 3, 2 de ellos son representados por Nadab y Abihú. Nadab significa nobleza, una persona noble o que tiene realeza, ¿verdad? Y Abihú significa mi padre es él, mi padre es él. Obviamente se refiere a Yahweh como padre. En el caso de los 2 testigos, el que viene como rey sería nobleza, Nadab, tiene como hijo espiritual a Eliyahu. Por ende, Eliyahu diría de él, mi padre es él. Por eso se conecta también con lo que el hermano Daniel decía, que he mencionado por acá acerca del sacrificio de Abraham. Cuando iba a sacrificar a Yitzhak, Abraham dijo, Yahweh proveerá un cordero, ese cordero de Yahushua, ¿verdad? Pero cuando él está por sacrificar a Yitzhak, lo llaman y le dicen que no lo haga y él ve un carnero, sacrifica un carnero. Entonces, a pesar de que él dijo que Yahweh proveería un cordero, sacrifica un carnero. Y eso es para revelarnos, por un lado, que lo que dijo Abraham se refería al hijo Yahushua, no se refería al animal que aparecería ahí, pero también se refiere a que en ese mismo evento se ejemplifican 2 profecías. Abraham sacrificando a Yitzhak como Yahweh dejando que maten a Yahushua, su hijo. Y el hecho de que Abraham termina sacrificando un cordero, el padre exaltado, padre de multitudes, sacrifica un cordero, perdón, un carnero, representa como el último que viene como padre, a quien Yahweh exalta, va a llevar con él al sacrificio a Eliyahu, un hijo espiritual de él. Entonces, así como Abraham entrega a Yitzhak, el último entrega a Eliyahu. Y Eliyahu comúnmente es representado por carneros. Por eso termina sacrificando un carnero para que se den ambos ejemplos. Entonces, como les decía, y sí voy a tratar de leer rápido, Nadab y Abihú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Yahweh un fuego extraño, un fuego extraño. ¿Por qué? Porque ellos mismos le pusieron fuego. El fuego que se usaba para quemar incienso delante de Yahweh era el fuego del altar, que había sido encendido por fuego del cielo. Entonces, básicamente, Yahweh era el que había encendido el altar y ese fuego se mantenía encendido siempre. Entonces agarraban de ese fuego para todo lo que hicieran porque era apartado. Ellos agarraron fuego común y corriente y por ende era extraño al templo. ¿Sí me explico? Ahora, fuego viene siendo como entendimiento, revelación, conocimiento. Entonces, fuego extraño vendría siendo una doctrina extraña, una revelación extraña. Es ese fuego que estaban usando, lo estaban usando para quemar el incienso, que son como las oraciones que ascienden. Entonces, en el sentido de, o sea, lógico, el punto es aquí, el fuego que estaba en el templo era el correcto. Ellos trajeron fuego de afuera, que sería como en el templo se enseñaba una doctrina, pero ellos trajeron otra doctrina y con esa quisieron honrar al Padre y por eso fueron castigados. Ahora bien,
Como dije, curiosamente en el judaísmo dicen que ellos eran muy elevados. Por otro lado, en Apocalipsis vemos que el falso profeta va a hacer descender fuego del cielo. Y a los dos testigos, como Nadab y Abijú, los van a odiar el mundo entero. ¿Por qué? Porque según el mundo traen fuego extraño. Porque la doctrina que han enseñado a través de la apostasía para ellos es el fuego verdadero. Cuando aparecen los dos testigos con una revelación diferente, viene siendo fuego extraño. Y por eso los van a matar. Todo indica con fuego del cielo. ¿Sí me explico? Entonces, esta revelación de aquí es una representación de la muerte de los dos testigos. Y vean que está saliendo en el 10 de Levítico. Y como vamos a ver en el 16, que es donde Yahweh empieza a contar lo de Yom Kippur, como acabamos de leer, Yahweh empieza diciendo, después de la muerte de estos dos. ¿Por qué empieza así el capítulo? Pudo haber omitido esa parte. Se sabría que fue después, son capítulos después. ¿Sí me explico? Entre otras razones, pero considero la más importante de Yahweh diciéndonos, ¿se acuerdan la muerte de ellos dos? Se conecta con Yom Kippur. Vaya y lea capítulo 10 para que lo conecte con el capítulo 16. ¿Sí me explico? Parte de lo que la Ruach nos dice al acordarnos de este evento. Entonces, continúa en el 10, dice, ofrecieron delante de Yahweh un fuego extraño que él nunca les había mandado. Entonces salió de la presencia de Yahweh un fuego que los quemó y murieron delante de Yahweh. Entonces Nadab y Abijú iban para el templo a hacer algo por Yahweh. Ellos pensaban que estaban haciendo un servicio a Yahweh. Dijeron, vamos a quemar incienso para Yahweh. A Yahweh le gusta el incienso, vamos a llevar el incienso. ¿Verdad? En la mente de ellos estaban haciendo algo buenísimo. Pero al traer un fuego extraño y por su elevación espiritual se les castigó con fuego del cielo que los consumió. Se dice que bajó un fuego que básicamente tocó sus narices y les quitó el alma. Entonces vemos que murieron por fuego del cielo, dos por fuego extraño. El falso profeta va a matar a los dos con fuego del cielo, porque los van a acusar de ser extraños, su doctrina y ellos, y todo en Yom Kippur, un día como hoy. Entonces decía que los quemó y murieron delante de Yahweh. Luego dijo Moshe a Aarón, esto es lo que Yahweh afirmó. Vean qué curioso que Moshe le dice esto con la muerte de sus dos hijos, de Aarón. Esto es lo que Yahweh afirmó cuando dijo, en los que a mí se acercan me apartaré o me purificaré, y en presencia de todo el pueblo seré exaltado. Los dos testigos se van a acercar a Yahweh y él a través de ese acercamiento va a mostrarse como el único que es apartado, único, por ende apartado, porque no hay nadie como él, no hay nadie que pueda ponerse a su lado y por ende el único en contraste con todos los falsos Elohim que adoran en el mundo. En los que a mí se acercan me apartaré y en presencia de todo el pueblo seré exaltado. Y es a través de la muerte de los dos testigos que va a venir la exaltación del Todopoderoso. Y continúa, y de fijo se pueden sacar más cosas por si algo está grabado también, ¿verdad? Levítico 10 por si lo quisieran ver después. Entonces, volviendo al 16, dice, habló Yahweh a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que murieron cuando se acercaron a la presencia de Yahweh. Murieron cuando se acercaron a la presencia de Yahweh. Vean qué curioso cómo lo pone. Repito, por un lado, porque ¿quién no va a querer acercarse a la presencia de Yahweh? Pero no podían alcanzarle estando en este cuerpo. Carne y sangre no heredará el reino. Entonces, si uno trata de acercarse, va a perder carne y sangre para poder llegar a su meta. ¿Sí me explico? Porque carne y sangre no heredará el reino. Pero si uno se acerca a Yahweh, entonces la única forma es quitándose la carne, o sea, muriendo. No suicidándose, como dicen, ¿verdad?, los judíos, sino estando dispuesto a morir para llegar a él. Y eso es lo que vemos aquí, que murieron cuando se acercaron a la presencia de Yahweh, como los dos testigos que van a morir porque van a ir creciendo y creciendo en espíritu hasta acercarse de tal manera que ya no van a poder pasar de ese nivel a menos de que entreguen el cuerpo, ¿verdad? A menos de que mueran. O que Yahweh los transformara, pero en el caso de los dos testigos tienen que pasar por muerte. Y eso lo digo, ¿verdad? Porque los 144,000 sí lo van a poder llegar a ver, sí sí se van a acercar a Yahweh y no van a tener que morir. Pero es porque va a haber una transformación de cuerpo. Y Yahweh dijo a Moshe, di a Aarón tu hermano que no entre en todo tiempo en el lugar apartado detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces vean que al parecer no tiene nada que ver con la muerte de los dos hijos, simplemente dijo, después de la muerte, Yahweh habló con Moshe y le dijo esto, esto y esto. Entonces, por algo Yahweh nos menciona la muerte de ellos dos. Vean que le dice a Aarón que no puede entrar al lugar purísimo. Recuerden que el sumo sacerdote solo podía entrar al lugar purísimo una vez al año. En todo el año el lugar purísimo solo se abría y solo para el sumo sacerdote el día de hoy, ¿ok? Entonces, en un día como hoy, era el único día que el sacerdote podía entrar al lugar purísimo. Y Yahushua es el sumo sacerdote. Entonces, en teoría, ¿verdad? Él está hoy en el lugar purísimo. Si es muy posible que hayan tratado de entrar al lugar purísimo y por eso está diciendo esto aquí. Buen punto. Por un lado,
que era parte de lo que iba a decir también, se dice en el judaísmo, en el Midrash, por ejemplo, que la ofrenda de incienso era la ofrenda más difícil que hacía el sacerdote, la más complicada, porque tenía que llevar la cuchara con la boca y una cosa en una mano, otra cosa en una mano y entrar al lugar purísimo y ver cómo hacía para quemar todo sin que se le cayera nada. El altar de incienso estaba a la pura entrada del lugar purísimo. Entonces es posible que si ellos entraron con fuego extraño, pusieron el incienso, quizá se les vino el pensamiento de ya hicimos el incienso, ahora podemos pasar adelante. Y tal vez al tratar de entrar al lugar purísimo, fueron consumidos. Y por eso ahora se nos dice, murieron porque se acercaron a Yahweh. Y Moshe le dice a Aarón, no entra al lugar purísimo solo una vez al año, como diciendo para que no le pase lo que le pasó a sus hijos. Recuerden que los sacerdotes tenían campanillas en los pies, porque era muy común que el sacerdote entrara al lugar purísimo y porque si no estaba bien con Yahweh, al entrar al lugar purísimo moría. Entonces a veces entraba a hacer el ritual y la gente esperando y esperando. Cuando no oían las campanitas, decían, lo perdimos. Entonces lo sacaban porque llevaba una cuerda amarrada al pie. No podían entrar a sacarlo. Entonces lo alaban desde afuera. Y digo, el sacerdote. Entonces, por eso habían épocas en las que un sacerdote no duraba un año. Entraba sumo sacerdote el primer año que iba al lugar purísimo, muerto. Próximo sumo sacerdote. Imagínense el próximo sumo sacerdote después de eso. Vamos para el lugar purísimo. Y amarrándose el cable, ¿verdad? La cuerda en el pie, las campanitas. Ay, qué feo. Hubo uno que se llamó Simón, que se dice que los 40 años que él estuvo, los 40 años, ¿verdad? El cordón rojo se puso blanco, él fue aceptado siempre como un buen sumo sacerdote. Pero sí hubo épocas en las que entraba, se moría. Otro sumo sacerdote el otro año entraba, moría. O duraba pocos años, como lo prendían dentro. O sea, el altar ya estaba encendido, entonces agarraban fuego de ahí y lo llevaba junto al incienso y en el altar de incienso lo mezclaba para que se empezara a quemar y subiera el humo. No, es que se había encendido o sea, se mantenía encendido constantemente porque tenía que hacer sacrificios todo el día, todos los días. Entonces siempre había fuego en el altar y era un fuego que había encendido Yahweh cuando inauguró el Mishkan. Después, cuando se inauguró el templo y después, recuerden, pasó algo similar con Hanukkah. Bueno, en la historia de Hanukkah que cuentan lo de Nehemías, que encontraron el líquido Neftar y el sol lo encendió, era ese mismo fuego. Entonces, el mismo fuego que había encendido Yahweh del cielo, después se convirtió en un líquido y después se volvió a encender en el tiempo de Nehemías. Entonces, sí, muy, muy posiblemente ellos buscaron entrar al lugar purísimo porque dice la presencia de Yahweh y la presencia de Yahweh estaba en el lugar purísimo. De fijo en todo el templo, está en todo el mundo, es omnipresente, pero el templo representaba el lugar purísimo, el cuarto de él, ¿verdad? El lugar donde estaba su trono. Y tiene lógica, claramente, que ellos buscaron entrar y por eso Yahweh le tiene que decir a Moshe que le diga a Aarón que no entre, solo un día al año. Y en cierta forma, por lo que le dijo Moshe, aquí sucedió lo que Yahweh había dicho, que en los que se acercaran a él se apartaría. Entonces, como se acercaron dos a él, Yahweh tomó ese momento y aprovechó para decirle, me aparto, ya no se acerquen a mí solo un día al año. Sí, se supone en la doctrina de ellos que solo el sumo sacerdote podría pronunciarlo una vez al año ahí dentro y nadie lo escucha. Entonces, no solo se puede entrar solo una vez al año, sino que en el judaísmo se considera que solo una vez al año se puede pronunciar el nombre, solo el sumo sacerdote y solo estando ahí adentro. De hecho, según el judaísmo, en el Toldot Yeshu, que tratan de ofender a Mashiach y demás, dicen que Yahushua entró al lugar purísimo y vio la forma de pronunciar el nombre, entonces lo escribió en el muslo y que salió salió de ahí y supuestamente por una brujería no se le olvidó el nombre porque se suponía que se le tenía que olvidar al salir y lo recordó porque se lo escribió, repito, esa fue la cuestión. Se supone que si salía del templo se le olvidaba el nombre. A la persona que aprendiera el nombre entrando al templo, al salir del templo se le olvidaba. Pero supuestamente Yahushua se hizo una marca en el muslo donde escribió el nombre y cuando se le olvidó, se vio el muslo y dijo, ok, ese es. Entonces, supuestamente con ese nombre fue que hizo todos los milagros, pero después se le olvidó y por eso fue que lo pudieron colgar en el madero. Bueno, no tiene ninguna lógica, pero esa es la historia del Toldot Yeshu, entre otras cosas. Ahora bien, recuerden que con la muerte de los dos testigos, cuando ellos resucitan, Yahweh hace que asciendan. Y una vez que ascienden, en Apocalipsis 11 dice que el arca se deja ver en el templo, que es como si en cierta forma después de la muerte y resurrección ya pueden entrar al lugar purísimo, a través de Yahushua, por supuesto, ¿verdad? Que él es el sumo sacerdote. Entonces digo eso porque aquí vemos la conexión de ellos dos acercándose a Yahweh y por eso mueren. Y por esa razón se establece que nadie puede entrar al lugar purísimo sino solo una vez al año y solo una persona. Entonces decía, di a Aarón tu hermano que no entre en todo tiempo en el lugar apartado detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca,
para que no muera, ¿verdad? Como dando a entender ellos eso fue lo que hicieron, por eso murieron. Pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Vean qué curioso, yo apareceré en la nube, como dice la escritura que viene con las nubes. Aarón entrará en el lugar apartado con esto, oigan, un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Vean también la forma en que lo acomoda la escritura, porque no nos dice y traerás un macho cabrío, un carnero y un becerro, no. Nos dice primero dos y después nos dice el otro, los separa. ¿Por qué? Porque habría una separación entre la venida del primero y la venida del último. Recuerden lo que leímos la vez pasada en Deuteronomio 33 de Yosef. 33, cuando habla de Yosef, dice, para Yosef dijo, bendita de Yahweh sea tu tierra, con lo mejor del cielo, con el rocío, con el abismo que está abajo. Continúa, más adelante dice 17, como el primogénito de su toro es su estima, como el primogénito del toro, ¿ok? El toro, por si algo, bueno, el becerro se puede decir es un toro, tienen unas diferencias ahí de hecho, voy a ver principalmente en hebreo, solo para que quede clarísimo. Aquí para becerro, de hecho en inglés dice bullock, o sea, bull, o sea, toro. En hebreo la palabra que aparece ahí es par. Y por si algo, en hebreo hay varias palabras para el mismo animal, igual que en español, repito, pero depende si está castrado, para qué se usa y demás cosas. Dependiendo de eso es el nombre que lleva. Vaca sí, solo que sería hembra, ¿verdad? Vaca sería hembra, pero es misma especie. Entonces, momento aquí en Levítico 17. Aquí otra vez dice, en inglés dice la misma palabra, pero vamos a ver en hebreo. En hebreo dice shor. Entonces vean qué curioso que en inglés lo traducen igual, pero en hebreo hay dos palabras. ¿Por qué? Porque se trata del mismo animal, pero con diferentes características. Puede ser, por ejemplo, el cordero es una oveja o es un macho cabrío, pero tiene que ser de un año para abajo. Entonces se le puede llamar oveja, se le puede llamar cordero, varios términos que se refieren a una misma especie, un mismo tipo de animal, pero dependiendo de la forma en que sirve al hombre o dependiendo de X características, cómo es que se le llama. A lo que voy con esto es que vemos que Yosef, según Deuteronomio, y no solo Deuteronomio, otras partes de la escritura, pero Deuteronomio creo que es el más claro, revela que Yosef es representado por un becerro o por un toro, así como Yahudá, recuerdan, por un león. Dan, en Génesis 49, una serpiente. También se conecta con un águila. Benjamín es un lobo. ¿Recuerdan? Génesis 49. Entonces, vemos varias partes en la escritura donde las tribus son representadas por X animal. Y eso hay que mantenerlo en mente para cuando esos animales se mencionan en un contexto u otro. Entonces aquí tenemos que dice, Aarón entrará en el lugar apartado con esto, un becerro. Ese sería el descendiente de Yosef, quien fue representado por un becerro. ¿Por qué un becerro? Porque recuerden que, y conectándolo con lo que preguntaba la hermana, cuando salieron de Egipto, cuando salimos de Egipto y Moshe fue a la montaña a traer los mandamientos, abajo se pusieron a hacer un becerro de oro y adorar ese ídolo. Entonces, se dice en el judaísmo que esa fue la razón o parte de la razón por la que Yahweh mandó el sacrificio de la vaca roja. Porque cuando un niño hace algo, iba a decir una torta, pero ya he visto que los otros países no nos entienden cuando digo que se jala una torta. Cuando un niño comete una equivocación, ¿cómo se puede decir? Porque es que no es ni siquiera una... Sí, se porta mal. ¿Qué es lo que hacen? Llaman a la mamá, ¿verdad? Entran a una tienda y el niño toca lo que no tenía que tocar, quiebra algo, la mamá tiene que pagarlo. Entonces, como hicieron al becerro de oro y ese becerro hizo que el pueblo se alejara, entonces tuvieron que traer a la mamá del becerro, que es la vaca, para que muriese por esos pecados. Entonces, el sacrificio de la vaca roja lo toman como la expiación por el becerro de oro. ¿Estamos? Ahora bien, en sí, como he dicho, en general, el sacrificio de la vaca roja representa la muerte de los muchos, por ser vaca y por ser roja. Y el... No por eso. Porque las ovejas son conectadas con los pocos, las vacas con los muchos, poquitito por eso. Entonces, roja por el pecado, la rebelión. ¿Cuál pecado? El de haber adorado el becerro de oro, la idolatría. Y eso sucedió al inicio de los 40 años, así como la apostasía y tanta idolatría se dio al inicio de los 2000 años, que son 40 jubileos. Entonces, por eso es que al final Yahweh promete que enviaría un descendiente de Yosef, un becerro, para que al morir el becerro expíe por el becerro de oro. ¿Sí me explico? Entonces, por esa adoración al becerro de oro, esa idolatría, que recuerden que ellos dijeron, hagamos un becerro porque ya no sabemos qué le pasó a Moshe. Entonces querían reemplazar a Moshe con el becerro de oro. Ahora Yahweh manda un testigo como Moshe, descendiente de Yosef, o sea,
un becerro para expiar por la idolatría y la apostasía de los últimos 40 jubileos, como los 40 años por la idolatría del becerro de oro. Entonces hay muchas razones por las que el becerro hace alusión al último. Y dice, para la expiación y un carnero para el holocausto. Entonces vean que el becerro es para expiar, que en hebreo es cubrir, o sea, cubrir el pecado, con un par, ¿verdad? Un becerro. Bepar ben Bakar, que sería como decir con un becerro hijo de la vaca o hijo del ganado. Por el pecado, Bejatat, por el pecado, o sea, para expiación de pecado. Ve'ail y un carnero leolá, para un holocausto, un sacrificio en fuego. Pero vean cómo son dos animales y para sacrificios diferentes. Uno, sacrificio por el pecado, otro, sacrificio quemado. Entonces, los dos testigos que van a morir, representados por el becerro y el carnero, siendo Eliyahu el carnero, esos dos testigos que van a morir mueren por dos razones diferentes. Uno para expiación, otro como olá. Y como vamos a ver, es una ofrenda extra, como que con la expiación, con lo que hace el último, por decirlo así, se pagó. Y Eliyahu muere como una ofrenda a Yahweh, como un regalo, como algo extra, que es el olá. El olá era con fuego que hacía que subiera en humo el sacrificio. Por eso también se conecta con el hecho de que los dos testigos vayan a morir en fuego, como un olá. Olá viene de Alá, que es el ascendió. Entonces es el sacrificio ascendiendo con un fuego. También hay otra palabra que se pronuncia igual, Alá, que es maldición, por si algo, ¿verdad? Por el Alá de los musulmanes. Pero si hay un verbo que es Alá, que es de donde viene hola. Entonces, dice después, se vestirá con la túnica apartada de lino, así como Yahushua el novio se viste de lino. Se pondrá los calzoncillos de lino. Es que hasta eso, ¿verdad? Todo de lino. Porque, entre otras cosas, recuerden que también la escritura, en lo que respecta a la letra, manda a que no debemos usar ropa de tejidos diferentes, mezclados. Y, como les he mencionado, todo lo que existe, bueno, no sé todo lo que existe, pero en sí, la materia tiene una frecuencia X. Y por ende también los hilos. La ropa tiene una frecuencia. Cuando se mezclan hilos, la frecuencia se baja demasiado y eso daña el cuerpo, el alma, daña diferentes cosas. A veces, o sea, hay extremos en los que por X ropa una persona puede tener mucha inflamación, alergias y otras cosas. Pero se dice que el lino es el que tiene la frecuencia más alta. Entonces sería lindísimo y buenísimo si pudiéramos vestir todo de lino todo el día. Nos veíamos todo lino, ¿verdad? No, qué lindo. Sí, exacto, es caro. Un día me puse yo, calzoncillo, no, voy a seguir con poliéster. Mira, el poliéster lo digo como chiste porque es lo peor que puede haber en ese aspecto de lo que estoy diciendo. Es plástico. Entonces la frecuencia es la peor y no solo eso, también muchas veces la absorbe la piel, ese plástico. Entonces traten de evitarlo, sí. Pero sí, ¿verdad? Es más barata la ropa, sí, y así es como lo agarran a uno. Sí, exacto, es una mezcla. Entonces, para que sepan, por si algo, si pudieran vestir de lino sería lo ideal, sería hermoso porque nos ayudaría muchísimo en salud mental y física. Porque esas otras frecuencias por las mezclas chocan con la frecuencia del cuerpo, con la frecuencia del alma, etc. Digo eso para que se entienda por qué le dice lino, lino, lino. Ahora, eso como decía con respecto a letra y lo físico, pero en lo espiritual, el lino, recuerden que está en Apocalipsis 19, cuando dice que a la novia se le permitió, se le concedió vestir de lino. Dice, gocémonos, alegrémonos y démosle estima porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los apartados. Entonces vean, significa, el mismo Juan nos está explicando lo que el lino fino representa, lo que la letra dice, pero lo que el Espíritu nos dice. Repito, las acciones justas de los apartados. Entonces por eso el sumo sacerdote Aarón, como Mashiach, que tiene todas las obras justas, pero en sí recuerden que la congregación es su cuerpo, entonces se viste de las obras justas de los apartados. Dice, se vestirá con túnica apartada de lino, se pondrá los calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Hasta la mitra era de lino, como sombrero, pero sí un sombrero especial religioso, porque también le llaman así al del Papa, ¿verdad? Bueno, a uno de esos que usa.
Obviamente no se está refiriendo a ese tipo, pero es un sombrero que se ponía. Y ahí iba también la placa de oro que decía apartado para Yahweh. Bueno, sí, en este caso sí, ¿verdad? Pero normalmente Mitra, ¿verdad? Uno pone Mitra y lo que le aparece, como le digo, es de hecho, de un falso Elohim, sí, cierto. Uv mitznefet. Mitznefet sería lo que están traduciendo erróneamente como Mitra, Mitznefet. Y ya les digo más exactamente. Dice Mitznefet, el turbante del sumo sacerdote. ¿Recuerdan cuando en Zacarías leímos que Yahweh le manda a Zacarías a hacer un acto profético y poner coronas en Juan, perdón, en Yahushua, el sumo sacerdote del momento? Hay un episodio ahí donde aparece Yahushua con vestiduras viles, se las quitan y le ponen todo ropa nueva y le ponen un turbante nuevo. Ahí sí lo traducen normalmente como pondrás un turbante nuevo sobre su cabeza. Ahí vemos que él es sumo sacerdote y le están poniendo un turbante nuevo y eso es el Nefet, que es lo que erróneamente han traducido como Mitra. Y eso viene de Tzanaf. Tzanaf, que Sanaf sería el verbo como envolver. Entonces es como envolver la cabeza, ¿verdad? Como se hace con el turbante. Y con misnefet de lino se cubrirá. Estas son las apartadas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Por eso Yahushua tuvo que morir para llegar a alcanzar el sumo sacerdocio. Recuerden que la representación de la muerte fue la inmersión en agua. Entonces, lavarse con agua, por un lado, es purificarse del pecado. Yahushua nunca pecó, entonces no necesitaba esa parte. Pero recuerden que la paga del pecado es la muerte. Entonces, la forma de lavarse en agua es muriendo. Y por eso la representación se da con la inmersión en el agua. Yahushua murió y ascendió a la derecha del Padre, convirtiéndose en el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice, de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos. Entonces vean ahora, ya dijo que entraría con el becerro y el carnero, después de haber dicho, después de la muerte de Nadab y Abihú. Entonces Nadab y Abihú como el becerro y el carnero. ¿Estamos? Se vestirá así, asá, después empieza con otra parte del ritual. De la congregación de los hijos de Israel, o sea, del pueblo, tomarás 2 machos cabríos. Es ahí donde entra la historia que veremos, si nos da tiempo, de Barrabás y Yahushua. Tomarás 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Qué curioso, porque está aquí diciendo un carnero que parece ser otro al que mencionó hace unos versos, ¿verdad? O sea, becerro y carnero. Ahora traerás 2 machos cabríos y un carnero. Esos 2 machos cabríos son Yahushua y Barrabás. Y el otro carnero, Juan el Bautista, porque con Yahushua vino Juan el Bautista, que es Eliyahu. Por eso un carnero en ambas situaciones. Entonces dice, para la expiación y un carnero para el holocausto. Aarón hará traer su becerro de la expiación, su becerro porque va a ser para sus propios pecados y los pecados de su familia. Sabemos que Yahushua no tiene pecado, pero tiene familia, los 144,000, y ellos sí. Entonces, el testigo como Moshe, el becerro, muere por los 144,000. Por decirlo así, los 144,000, al igual que los muchos, creen en el primero. Entonces sus almas están justificadas, pero sus cuerpos tendrían que pasar por muerte. Ahora viene el último y muere por los 144,000, entonces no tiene ni que su alma ni su cuerpo pasar por esa situación. Al creer en el primero y el último, se salvan en alma y cuerpo y entran sin experimentar muerte. Los muchos, al solo creer en el primero, tienen que morir para poder recibir la justificación de sus almas. Entonces, por eso los pocos se visten de lino finísimo, los muchos se visten de ropas blancas. ¿Está claro? Es diferente la vestimenta, como siempre digo, igual a lo diferente que es la vestimenta de la novia en una boda y la de los invitados. Por más bien vestidos que estén los invitados, nunca se visten como la novia y sería un problemón si llega una mujer vestida igual que la novia. Aarón hará traer su becerro de la expiación y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh. Eso fue lo que hizo Pilatos presentando a Barrabás y a Yahushua delante del pueblo. A la puerta del Mishkan de reunión. Eso sucedió frente al templo. No exactamente fuera del templo, pero sí estaban frente al templo. Por eso fue que pudieron ver cuando el velo se rompió al Yahushua morir. Dice después, luego echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos. Eso fue lo que representó cuando Pilatos dijo, pues vamos a ver qué escoge la gente. Eso era como tirar suertes. Pilatos, siendo el líder y pudiendo él tomar la decisión, lo dejó al pueblo, que es como dejarlo al chance. Y ahí empezó la democracia. Y escogieron a Barrabás. Entonces imagínese usted, por eso más de un político solo barrabasadas hace. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la puerta del Ohel Moed, la tienda de reunión. Luego echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh
y otra suerte por Azazel. Vean eso. Este es el único lado, el único capítulo de toda la escritura donde aparece este nombre, Azazel. Y es curioso porque cualquiera podría decir, ¿quién es? ¿Dónde aparece? ¿Por qué nos aparece aquí? Nunca nos dijo quién era. De hecho, yo considero que esto confirma el libro de Enoch como inspirado y como necesario en la escritura. Porque si no es por el libro de Enoch, no sabemos quién es este y por qué aparece aquí. Por eso algunas traducciones, no sé ustedes, sus traducciones, algunas dicen chivo expiatorio. De ahí vino la idea de chivo expiatorio, de este evento, de este ritual. ¿Está claro? Entonces, de hecho, a veces uno va y busca Azazel, traducción, chivo expiatorio. No, no significa eso. Azazel es un ángel caído que bajó en el tiempo de Noah, como dice el libro de Hanoc. Era uno de los 20 líderes de los ángeles caídos y fue el peor de todos. Fue el que le enseñó más maldad a la humanidad. Les enseñó a las mujeres a hacer maquillaje y pociones mágicas y otras cosas para multiplicar la lujuria, y a los hombres les enseñó a hacer armas de guerra para multiplicar la violencia. Entonces, por eso es que Yahweh culpa a Azazel de todo el pecado de la historia humana. Imagínese usted. Entonces, así como Yahushua paga por todo el pecado, Azazel es culpado por todo el pecado, según el libro de Enoch. Entonces, cuando uno lee eso, uno entiende, con razón, aparece aquí y el por qué. Todavía falta leer, pero voy a explicar. Entonces, Azazel originalmente se llamaba Azael, la fuerza del poderoso, Azael, pero Yahweh le añade una Zain, que es una espada, entre la Aleph y la Lamed para cortar su poder, porque recuerden que él es poder, poderoso. Entonces, Azael pasó a ser Azazel, porque Yahweh puso una espada cortando el poder que le había dado en un principio. ¿Sí me explico? Entonces, por eso pasó de Azael a Azazel, añadiéndole la espada, que es la letra Zain, para cortar el poder que Yahweh le había dado, o por decirlo así, para cortarlo a él en dos. Porque es Azazel el que va a aparecerse en el mundo como el Cristo. Él es el anticristo. Vean qué curioso que aquí, en este mismo ritual, nos está diciendo, traigan a los dos, tiren suerte, saber cuál es cuál va a representar a quién. Y ahorita explicaré más con lo de Barrabás, pero este es un punto importante. Azazel, la escritura dice que Yahweh mandó a meterlo preso en un lugar especial solo para él, por lo malo que era, ¿verdad? Como cuando hay un criminal que es tan malo que lo tienen que meter en la peor parte de la reforma y a veces hasta hacerle una cárcel propia a algunos. Y no me refiero a la carebarrada, ¿verdad? De los que se hacen su propia cárcel, es un palacio. Me refiero a un hueco donde pueda sufrir más. Entonces, por eso a él lo pusieron en el abismo. Y ese es el abismo que se va a abrir en Apocalipsis, en la quinta trompeta, para que salga de ahí Abadón. ¿Recuerdan? Apolión. Abadón es el nombre del abismo. Como él fue encerrado ahí, él fue llamado el ángel del abismo. Entonces por eso se le llama Abadón. Y en griego Apolión. Yo explico en el libro cómo ese lugar donde adoraban a Apolión es donde hoy en día está construido el colisionador de partículas. Y ellos mismos han dicho una y otra vez que están buscando abrir una puerta dimensional. Están tratando de abrir algo, ya sea para pasar ellos al otro lado o que algo del otro lado pase a este lado. Y repito, lo construyeron donde estaba el altar de Apolión, donde se supone que vive él. Y quieren abrir un portal para que entre a este mundo. Entonces, muy posiblemente, pero es que ellos, al ser impíos, lo ven como el que les vino y les enseñó tantas cosas del cielo y les enseñó estilo Prometeo. Lo ven como positivo porque les enseñó cosas. ¿Me explico? Entonces, de hecho, es por eso que en el colisionador de partículas, no sé si sabían, tienen afuera una estatua de Shiva, que es el destructor, es el dios destructor hindú que está haciendo el baile de la muerte. Entonces, la estatua de Shiva es un portal y Shiva bailando en el medio. Shiva está, de ver todo lo que tiene que destruir. Entonces, aparece en medio bailando, dando a entender que ahí es donde se va a abrir el portal y va a salir Apolión, el destructor, porque tiene varios nombres dependiendo de la religión. Pero la escritura lo llama Abadón, Apolión, y repito, sería el que fue llamado originalmente Azael, que se convirtió en Azazel. ¿Está claro? Entonces, Azazel es Apolión y es el que va a salir del abismo y va a entrar en la imagen de la bestia, el cuerpo que le van a hacer, y va a decir ser Cristo. Y la mayoría de la humanidad se va a ir tras de él, así como la mayoría del pueblo dijo que soltaran a Barrabás. El logo, sí, el logo es 666. El logo de CERN, que es el colisionador de partículas, por si algo, CERN se sigue llamando así a pesar de que no son siglas de nada, porque tiene sus siglas, pero lo llaman CERN, que es diferente. Y CERN viene de
Cernunnos, el dios Cernunnos, el dios cornudo, que también lo adoraban ahí. Es el mismo, pero con otro nombre. Cernunnos, Shiva, Azazel, Abadón, Apolión. Apoliocum era como se llamaba el lugar, ese templo. Entonces sí, en el logo, si ven el logo de CERN, según ellos, ¿verdad? Son los diferentes círculos que tienen para lo de las partículas, pero usted lo ve con cuidado y se forma el 666. Entonces de ahí quieren sacar al falso Mesías, cuyo nombre es 666. Entonces es muy particular que ese nombre solo aparezca en este capítulo y Yahweh nunca nos explique. Y digo con el canon que nos dieron, porque él sí nos explicó, pero el sistema nos quitó esos libros. Entonces uno venía del cristianismo y uno leía esto y decía, ¿quién es Azazel? ¿De quién está hablando? Y ahí le dirían, hay cosas que no se pueden preguntar, hay cosas que no se pueden saber, ¿verdad? O lo traducen chivo expiatorio, entonces uno ni siquiera se imagina que es un ser X, una entidad X. Entonces dice, luego echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. De ahí también es que viene esa imagen de Baphomet, ¿verdad? Un macho cabrío, ¿verdad? Bien satánico. Pero vemos que el macho cabrío no es necesariamente negativo. Depende del contexto, porque aquí traían dos que se veían idénticos y uno representa a Yahushua. Ok, quiero dejar eso claro. Entonces dice, luego echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Yahweh, eso sería en la mano derecha, y lo ofrecerá como expiación, ¿verdad? Lo sacrificará para perdón de pecados, pero en este caso para perdón de pecados del pueblo. Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel lo presentará vivo. Esto es tan importante. Lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Azazel fue encerrado en el desierto, bueno, en el abismo, debajo del desierto. Entonces ese otro macho cabrío, el sacerdote tenía que poner su mano sobre la cabeza y confesar todos los pecados del pueblo. Entonces eso hacía que los pecados se transmitieran al macho cabrío y tenían que soltarlo para que le llevara toda la culpa a Azazel, ¿verdad? Esa es la idea. Pero los sacerdotes que les gusta hacer mandamientos de hombres dijeron, ¿y si se devuelve? ¿Verdad? Eso es puro el enemigo. Si Yahweh dijo, suéltelo, usted olvídese ya, después de soltarlo, olvídese de sus pecados. Pero ellos dijeron, ¿y si se devuelve, se nos trae todos los pecados? Mejor lo tiramos de un guindo. Entonces Yahweh dice, se lo presentará vivo. Ellos dijeron, no, mejor lo matamos. Por ende, empezaron a hacer un sacrificio para Azazel. Y por ende, empezaron ya de una manera obvia a sacrificar para los demonios. ¿Sí me explico? Porque empezaron a sacrificar el animal que Yahweh había dicho, déjenlo vivo para Azazel. Y todo por duda, por miedo de que se nos va a devolver con los pecados. Ahora, eso es curioso porque ¿qué fue lo que pasó con Judas? Judas se colgó y como hemos visto, todo indica que soltaron el cuerpo porque estaba colgado en el medio de Jerusalén, en medio de las fiestas y dijeron aquí no puede haber un cadáver, lo tiraron por encima del muro de Jerusalén y por eso fue que cayó y se reventó y se salieron todas sus tripas. ¿Verdad? Recuerdan como dice Hechos, que se le salió todo. Y eso muy posiblemente fue, repito, cuando lo tiraron del muro, sobre el muro de Jerusalén. O sea, lo que le sucedía al macho cabrío de Azazel, que lo tiraban de un guindo, le sucedió a Judas, a quien le entró Satanás para vender a Mashiach. ¿Sí me explico? También no sé si recuerdan, este es ya en el sentido de Yahushua, cuando Yahushua leyó Isaías 61 y dijo ser el Mesías. Ellos trataron de tirarlo por un guindo, como diciendo que era el falso Mesías, pero Yahweh lo salvó y se fue entre ellos. Entonces vemos esos dos puntos. Uno, Judas, a quien le entró Satanás. Judas, por ende, como falso Mesías. Azazel, tirado desde arriba y se reventó todo su cuerpo. Y después, cuando no aceptaron a Yahushua como Mashiach, lo querían tirar de un guindo, como si fuera el macho cabrío de Azazel. Entonces, aquí Yahweh les dice claramente, pero ellos cambiaron el mandamiento de Yahweh por miedo. Lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Sí, como si en ese momento que come, al comer, ¿se acuerdan lo que dice Pablo de que no se puede comer Pesach si uno está mal con Yahweh o en pecado, porque estaría comiendo para condenación? Entonces, cuando Judas comió sabiendo que iba a vender a Mashiach, al comer fue como si estuviera tomando todo pecado en sí mismo. Tras de eso, recuerden que Yahushua dijo, esta es mi carne, ¿verdad? Esta es mi carne, que es entregada por los pecados, por los muchos. Entonces, viene él y toma su carne, estando él en pecado. Recuerden que Yahushua tomó sobre sí mismo el pecado de la humanidad. Entonces, cuando Judas, estando en pecado, come de eso, todo el pecado de la humanidad entra en él, como Azazel. ¿Está claro? Entonces, continuando aquí.
hará traer a Aarón el becerro destinado a su propia expiación, becerro para su propia expiación. Hará la reconciliación por sí y por su casa, y lo degollará como sacrificio de expiación. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar que está delante de Yahweh y 2 puñados del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo, lo que decíamos ahora, ¿verdad? De lo que pudieron haber hecho los 2 hijos de Aarón. Una vez que ya tenían el incensario encendido, pasaron el velo y ahí llegaron. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio y delante del propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo. Ven lo importante que es entender esto y leerlo con cuidado porque vemos que dice como expiación por el pecado del pueblo. Eso fue lo que Yahushua vino a hacer. Esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos, por el pecado del pueblo. Pero si vimos ahí que también había que hacer otro sacrificio, el sacerdote por sí mismo y por su casa, eso indica que hay otro sacrificio que tiene que hacerse. ¿Sí me explico? Y Yahweh no va a mandar este montón de cosas y decir, no, pero solo vamos a cumplir este. Si Él mandó todo esto es porque cada uno de estos puntos tiene un cumplimiento en la historia humana. Entonces dice, después degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo, llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará con su sangre como hizo con la sangre del becerro. La expiará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el lugar apartado a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con la tienda de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en la tienda de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el lugar apartado hasta que él salga. Cuando haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la comunidad de Israel, saldrá hacia el altar que está delante de Yahweh y lo expiará. Tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos alrededor del altar. Vean eso. Tomará la sangre del becerro y la sangre del macho cabrío. Vean que no está mencionando la sangre del carnero, porque la sangre del carnero, que es el Iyahu, es ofrenda olá para Yahweh, pero son la sangre del becerro y la sangre del carnero que son para expiación. ¿Está claro? Para limpiar el pecado. 2 seres diferentes, 2 cuerpos diferentes, 2 tribus diferentes, hasta eso. ¿Está claro? De hecho, en el Midrash, cuando habla de este ritual, dice que, como ya les he dicho muchas veces, uno de los sacerdotes, cuando se sacrificaba el becerro, se le daba la sangre en una olla al sacerdote y el sacerdote tenía que estarla moviendo constantemente para que no se coagulara. Cuando sacrificaban el macho cabrío, mezclaban las 2 sangres en un mismo recipiente y con esa sangre entraba a hacer esta parte de aquí, la mezcla de las 2 sangres, que representa cuando ya el primero y el último han muerto, se hacen uno para la expiación de todo. Entonces, así purificará el lugar apartado a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el ya lo había leído eso, vamos a ver. Cuando haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la comunidad de Israel, saldrá hacia el altar que está delante de Yahweh y lo expiará. Tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos alrededor del altar. Esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces. Así lo limpiará y lo purificará de las impurezas de los hijos de Israel. Verá 7 como la historia humana, los 7 milenios, los 7 días de creación, las 7 luces de la menorá, etc. En Apocalipsis aparece que hay 7 iglesias que representan todas las congregaciones del mundo que creen en Mashiach, que tienen una u otra doctrina, una diferencia u otra en la doctrina, pero son representadas por alguna de esas 7. La única congregación que está bien según esas 7 es la de Filadelfia. Pero al decir aquí 7 veces es como si estuviera haciendo expiación por todas las congregaciones. Dice después, cuando haya acabado de expiar el lugar apartado, la tienda de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Qué curioso, porque ¿cuándo es que aparece Azazel en el mundo? Después de la muerte del último. Y obviamente ya el primero ha muerto hace 2000 años. Entonces, hasta que es sacrificado el primero y el último, aparece Azazel. Como aquí. Ya sacrificaron el macho cabrío y el becerro. Traigan el macho cabrío de Azazel. Por eso la escritura dice, cuando digan paz y seguridad, cuando maten a los 2 testigos, destrucción repentina. O sea, Abadón, destructor, repentinamente aparecerá. Destrucción repentina vendrá sobre ellos, tesalonicenses. O también el hecho de que hay uno que está sosteniendo la manifestación del hijo de perdición. Y el hijo de perdición no se va a manifestar sino hasta que sea quitado de en medio aquel que lo detiene. ¿Recuerdan? Y en Daniel 10 vemos que el que está en medio, deteniendo
es Micael, según el libro de la verdad, dice Mashiach en Daniel 10. Micael es el que detiene la manifestación del hijo de perdición. Entonces, cuando matan a Micael, se manifiesta el hijo de perdición. Por eso, mataron al becerro, traigan el macho cabrío vivo. ¿Está claro ese punto? Ajá, como escribió los mandamientos. Ajá. ¿Verdad? Así como los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo del Malach de Elohim, vean qué curioso cómo ahora el sumo sacerdote con su dedo debía esparcir la sangre. ¿Por qué? Por romper los mandamientos escritos con el dedo, ahora la sangre que fue derramada se esparce con el dedo. ¿Verdad? Recuerden que de hecho al último Yahweh lo llama cuerno de acero. Bueno, cuerno de hierro. En Miqueas lo llama un cuerno porque es un líder. Los cuernos representan autoridad, liderazgo. Entonces al poner en los cuernos la sangre es como purificando y dando autoridad, ¿verdad? Liderazgo, porque Yahushua nos haría reyes y sacerdotes. Tras de eso, ¿verdad? Si fueran 4 cuernos por cada esquina, qué curioso que se hacen 4 toques de shofar en Yom Teruah que nos lleva hasta Shemini Atzeret. Sí, se refiere como a purificar, para poder seguir haciendo lo que sigue el resto del año. Pero también recuerde que el templo representa la congregación, porque la congregación es el cuerpo de Mashiach. Entonces sería como expiar el templo, representación de expiarnos a nosotros. Entonces, dice... Cuando haya acabado de expiar el lugar apartado, la tienda de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Ese hombre... sí, el legítimo Judas, sí. Sí, ¿verdad? Porque, por decirlo así, Azazel fue dentro de Judas a hacer lo que, cuando Yahushua le dijo, ve y haz lo que vas a hacer, ¿verdad? Como Judas siendo el encargado de llevar la presencia de Azazel hasta los fariseos. También, otro punto, vamos a ver qué iba a decir. Por medio de enviará al desierto por medio de un hombre destinado para eso. Ah, bueno, sí, que creo que parte de esto lo menciono en el libro, no es nada muy, muy importante, pero de cómo, recuerdan lo que les dije, que solía darse un milagro, agarraban un cordón escarlata, lo partían en 2, amarraban la mitad al macho cabrío y amarraban la otra mitad al templo. Entonces, cuando este hombre se lo llevaba, había gente que estaba como en torres para asegurarse que se lo estaban llevando lo más lejos y asegurarse que llegaba al punto donde lo querían y donde lo iban a tirar y después avisaban a los de atrás y la idea era que si Yahweh aceptaba el sacrificio del macho cabrío y todo salía bien con este otro, entonces el cordón rojo se volvía blanco, representando el perdón de pecados. Como he dicho, los 40 años después de que el Mesías murió y que el templo todavía existió, nunca más se volvió a poner el cordón rojo blanco, diciendo al pueblo que mantenían todos sus pecados, no habían sido perdonados. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto, dejará ir el macho cabrío por el desierto. De verdad que es sorprendente. ¿A quién se le habrá ocurrido decir, mejor lo matamos? Y más sorprendente el montón de gente que dijo, sí, estando ahí tan claro. O sea, si quiere amárrelo ahí, no, pero es que ni siquiera, suéltelo. Porque hasta eso sería ir en contra. Donde no hay agua, donde no tienen el agua de vida, porque andan en el desierto dando vueltas por la apostasía. Entonces por eso es que ahí es donde llega Azazel. Buen punto. Y qué curioso, ¿qué es lo que dice Mashiach? Cuando les digan, el Cristo está aquí o está allá, cuando les digan, está en el desierto, no vayáis. ¿Verdad? Como Azazel, el falso Mesías, que era enviado al desierto. Entonces, dice, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón a la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el lugar apartado y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua allí mismo en el lugar apartado y después de ponerse sus vestidos saldrá a ofrecer su olá y el olá del pueblo, su olá y el olá del pueblo. El carnero era para olá, había traído un carnero con el becerro y un carnero con el macho cabrío, o sea, un carnero para sí mismo y un carnero para el pueblo. Por eso tuvo que venir Eliyahu con Yahushua y ahora Eliyahu con el último. ¿Está claro? Hará la expiación por sí mismo, por el pueblo, y quemará en el altar la grasa del sacrificio por el pecado. El que haya llevado el macho cabrío a Azazel, vean cómo dice, el que haya llevado el macho cabrío a Azazel. Entonces el macho cabrío no era Azazel, era una representación de, y el enviarlo al desierto era para que llegara a Azazel porque es donde estaba preso, donde está preso. Lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Después sacarán fuera del campamento el becerro
y el macho cabrío, una vez más, vean cómo lo sigue uniendo, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al lugar apartado para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los queme lavará sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Hoy. Afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros, porque en este día se hará, oigan, se hará a futuro. No está diciendo se hace, porque, por ejemplo, si dijera, yo sé que diciendo hará también se puede interpretar así, pero es menos posible. O sea, si dijera, porque en este día se hace expiación por vosotros. Eso sería como todos los años es un día para hacer expiación. Pero al decir se hará, quiere decir va a llegar un día en el futuro donde se va a hacer expiación por todos, como ha sido representado cada Yom Kippur. ¿Está claro? Dice entonces, y como les digo, y si Yahushua murió en Pesaj, entonces el día más lógico por muchísimas razones, empezando por este verso, para que mueran los dos testigos, es Yom Kippur. Entonces todo indica los dos testigos mueren un día como hoy. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Entonces sí, Yahushua vino a morir por todos nuestros pecados completamente, pero lo hizo en Pesaj, lo cual revela que hay algo más que tiene que acontecer todavía. Y como he dicho, si no fuera por el sacrificio de Yahushua, no se puede cumplir lo que sigue. Por eso tuvo que ser el de Yahushua en Pesaj. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. Hará la expiación el Cohen que sea ungido y apartado. Vea, el Cohen que sea ungido, o sea, el Cohen que sea Mashiach. Por eso Mashiach tenía que haber muerto y resucitado para ascender al Padre como sumo sacerdote para que se pueda cumplir Yom Kippur. Porque si Yahushua no se convierte en sumo sacerdote, al ser Mashiach, no podría darse este ritual, este cumplimiento, porque vean que él mismo está diciendo, lo tiene que realizar un ungido, Mashiach, en hebreo. Espero ese punto esté claro porque es importante por si alguno se pregunta por qué si Yahushua perdonó todo pecado, no murió en Yom Kippur, porque para que se dé Yom Kippur tenía que haber un sumo sacerdote ungido, y Yahushua es ese sumo sacerdote ungido, entonces tenía que venir antes para convertirse en eso y poder ahora realizar esto. Hará la expiación el Cohen que sea Mashiach y apartado para ser Cohen en lugar de su padre. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras apartadas, y hará la expiación por el lugar apartado y la tienda de reunión. También hará expiación por el altar, por los Kohanim y por todo el pueblo de la congregación. Esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moshe lo hizo como Yahweh le mandó. Curioso que termine así, ¿verdad? Empezó con la muerte de dos y ahora dice Moshe lo hizo como Yahweh le mandó, puesto que el testigo como Moshe tiene que venir a cumplir Yom Kippur, al morir con Eliyahu como si fueran Nadab y Abihu. Sí, es curioso porque es como Yahushua lleva los pecados al madero para, por decirlo así, matarlos, destruir el pecado y por ende la conexión con nosotros. Ajá, exacto. Pero por otro lado, Azazel se lleva la culpa de esos pecados por los que Yahushua pagó. Y nosotros, que fuimos los que hicimos los pecados y merecíamos la culpa, con esos dos machos cabríos se nos quita. ¿Sí me explico? Él paga por el pecado que hicimos y el otro se lleva la culpa. No, ahí vendría siendo como similar a lo que he dicho, pecados conscientes e inconscientes. Los pecados que se hacen cuando uno ya sabe lo que está mal y está bien, o cuando se hace sin saber que uno está pecando, ¿verdad? Sí, exacto. Muchos se saltan. Sí, para ellos es como, digamos, pasar los últimos 10 días haciendo oraciones y llantos para que hoy les perdonen por los pecados de los pasados 364 días. Esa es más o menos la idea. Y que hoy el Todopoderoso determina qué es lo que va a vivir cada uno los próximos 364 días. Y por si acaso, que ya bueno, vea con misericordia y favor, y que vengan 364 días de mucho gozo y alegría y bendición y revelación y demás para toda la congregación. Porque también, de hecho, ahora que lo decís así, recuerden que he dicho cómo la mentira no se podía manifestar como tal hasta que quedara clara cuál es la verdad. ¿Sí me explico? Por decirlo así, antes de que la verdad viniese, todo estaba mezclado. Y es ahí donde se daba el hecho de que por haber comido el árbol del conocimiento del bien y el mal y estar mezclado la verdad y la mentira, no se sabía qué era bueno y qué era malo, porque la gente juzgaba, como hoy en día también, sin tener a Yahushua, de acuerdo a lo que sienten, ¿verdad? Entonces, si algo es placentero, es bueno, no necesariamente. Si algo es doloroso, es malo,
No necesariamente, empezando por el hecho de que todas las cosas son para el bien de aquellos que aman a Yahweh. Entonces muchas cosas que para nosotros se sienten espantosas y son malas, Yahweh lo está haciendo por nuestro bien. Mientras que hay otras cosas que el enemigo ofrece que en el momento quizás se sientan bien, pero son completamente negativas y nos alejan de Yahweh. Por aspecto, exacto, y eso es lo curioso, por aspecto eran idénticos. Era Yahweh a través del Malaj con las suertes que decidía cuál era cuál, pero por aspecto eran idénticos, lo cual también indica que no se puede juzgar por las apariencias. La gente que juzga por las apariencias va a terminar yéndose con Azazel. Sí, y ni así entendieron. Eso es lo sorprendente, que en el mismo Talmud está escrito que por 40 años después de la muerte de Mashiach se abrían las puertas del templo solas, se apagaba la menorá sola cuando no había viento adentro. O sea, era como si un malaj soplara la menorá. El cordón rojo nunca se volvió blanco nuevamente y la suerte de Azazel siempre caía, bueno, la de Yahweh siempre caía en la izquierda. Como he dicho, y eso sí lo pongo, las probabilidades de que eso suceda por 40 años, o sea, es como tirar una moneda 40 veces y que las 40 veces salga del mismo lado. Es 0.000000009, más o menos por ahí. Por un lado, bueno, en el libro de Mateo, en una de las traducciones, parece indicar, también por cómo está escrito, que el templo que se rompió, perdón, que el velo que se rompió era el de afuera, no el del lugar purísimo como normalmente se ha enseñado. En todo caso, Yahushua también rompe el de adentro, pero se dice que ellos vieron, donde murió Mashiach, vieron el templo y se rajó. Entonces, era para mostrar que con la muerte de Mashiach, con rasgar su carne, se estaba abriendo el camino hacia el Padre. Al quitar el velo, ahora íbamos a poder verlo. Exacto. O sea, siendo él el intercesor, más bien. Sí. Entonces, al romperse el velo, era mostrando eso, que él, como sumo sacerdote, a través de él, siendo su cuerpo, ahora podíamos ingresar al lugar apartado. Sí, legítimo como Azazel, Barrabás, tanto por su nombre como por su profesión, su oficio, ¿verdad? Se le puede llamar así. En Mateo 26. Y sí, como acaba de decir el hermano, ¿verdad? Como cuando Yahweh dice en Deuteronomio, he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida. Yahushua es la vida, pero a la par estaba Barrabás, que era la muerte. ¿Verdad? Había matado a alguien, representa la muerte, y ellos escogieron la muerte, igual que lo hicieron cuando Yahweh se los dijo en Deuteronomio, nos lo dijo. Entonces, escoge la vida. Y como decía ahora, que creo que no lo terminé, al venir la verdad, que es Yahushua, ahora sí la mentira agarra un poder que antes no tenía. Y por eso, como se mata el macho cabrío para Yahweh, y después el de Azazel se enviaba vivo al desierto, como en el desierto se estuvo 40 años, porque vendrían 40 jubileos en apostasía para la congregación, siguiendo a Azazel, porque la mentira, por decirlo así, quedó viva una vez que rechazaron la verdad. Le dieron vida a la mentira. Por eso Yahweh dice, por no tener amor por la verdad, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Y eso fue representado, lo de los 40 jubileos, con los 40 años del templo que fue destruido en el año 70, pero que por 40 años Yahweh reveló claramente que su presencia ya no estaba ahí, que no los había perdonado. ¿Verdad? Cuando el velo se rasga, se puede ver también como una representación, porque recuerden que el templo es el cuerpo de Yahweh. El velo cubría una parte como si fuera ropa, y una costumbre cuando había mucho sufrimiento era rasgarse las ropas. Qué curioso, muere Mashiach y se rasga el velo, que sería como al morir el hijo, Yahweh hizo y se rasgó su ropa, su velo. Ajá. Ujú. Exacto. Que de hecho sería como hacer así, ¿verdad? Se va rasgando desde arriba hacia abajo. La escritura dice que el sumo sacerdote no puede hacer eso. De hecho, en lo que leíamos de Nadab y Abijú, Yahweh le dice a Aarón que él no podía llorar por sus hijos. ¿Usted se imagina qué difícil que le digan a uno, usted no puede llorar por sus hijos que acaban de morir? Prohibido. Se empezó a salir lágrimas por los oídos, ¿no? De verdad que qué duro. Es por muchas razones claras, pero en la carne cuesta entenderlas, cuesta aceptarlas por las emociones, ¿verdad? Por lo que eso podría doler. Pero sabemos que en Yahweh, aquel que muere sigue vivo. Aarón no estaba perdiendo a sus hijos, simplemente no los iba a ver por un tiempo. A Aarón, como el líder, sumo sacerdote ungido que traía purificación, no podía dejarse llevar por el sufrimiento, por el dolor, por el llanto, porque recuerden que Yahweh nos manda a gozarnos, y de hecho Mashiach está conectado con gozo. Recuerdan, Yismach, él se gozará, y por ende Aarón no podía tener o sea, no podía actuar de esa manera. Ahora digo eso porque también dice la escritura que el sumo sacerdote no puede rasgar sus vestiduras, son demasiado apartadas. Y eso de rasgar sus vestiduras era cuando se estaba en sufrimiento. Entonces no puede pasar luto, no puede llorar, no puede rasgar sus vestiduras. Una ley para el sumo sacerdote. Pero cuando está
Yahushua en la tierra y le cuentan al sumo sacerdote del momento acerca del Mesías y lo que había dicho, el sumo sacerdote rasga sus vestiduras, dando a entender, según él, que era demasiado grande la blasfemia, la herejía, pero sin él comprender que al hacer eso estaba rasgando el sacerdocio de sí mismo, porque a partir de ahí empezaría el sacerdocio de Melquisedec. Era como ya el levita es rasgado y ahora viene el de Melquisedec. O sea que el último y Eliyahu se ponen de acuerdo para darle un regalo a Yahweh. Ese regalo sería el sacrificio de Eliyahu. Sí, básicamente, pero no es así como que entonces, ¿qué le parece? ¿Le damos un regalo? No, es simplemente lo que cumple Eliyahu. Y un regalo en el sentido de que es algo extra. Obviamente Yahweh no necesita nada de nosotros, pero es como una entrega extra después de el ya haber pagado. Es como pagar algo y dar una propina. ¿Me explico? O lo que he dicho, el diezmo y ofrenda es algo extra. Diezmo es como un pago, según lo que vemos en la escritura, la forma en que se hace y por qué se daba. Entonces, es como he explicado en otros momentos, como el sacrificio Shelamim. En la escritura vemos 6 diferentes sacrificios. Cada uno está conectado con algo. Uno con los pocos, que es el de minjá, el de harina. Después hay otros que están conectados con Yahushua, testigo como Moshe, Eliyahu. Quedan 2 ahí que se conectan con Mashiach y con el último, en parte con Eliyahu. Por ejemplo, con Eliyahu se conectan 2 sacrificios, Olá y Shelamim. Aquí vimos que el carnero era para Olá. En otras ocasiones vemos que era un Shelamim. ¿Qué significa un Shelamim? Que cuando se ya llega a estar en paz con Yahweh, Shalom, se le da un sacrificio de paz. Estoy en paz, entonces estoy contento porque me has perdonado, porque estás bien conmigo, entonces te quiero dar esto. Y era el Shelamim. Entonces, Eliyahu funciona como Olá y como Shelamim. Olá era de fuego y era el único sacrificio que podían también ofrecer los gentiles. Entonces eso es también importante porque entonces Eliyahu tiene conexión con los gentiles al ser sacrificado. ¿Está claro? Además de que era el único sacrificio también que se hacía fuera del templo. Entonces también por eso es que lo sacrificarían fuera del templo y aún así se cumple. Entre otros factores de cada uno de los sacrificios y el por qué eran así y cómo los cumple cada uno de los enviados de Yahweh. Entonces, ¿quién sería el sacerdote que debe mover la sangre en estos tiempos hasta el último muera y se pueda unir la sangre de Yahushua con el último? Eso es algo que, como le digo, esa parte es algo del ritual, no aparece en la Torah como tal, y si no aparece en la Torah como tal es porque no necesariamente quiere decir que vaya a haber una persona en la tierra que vaya a realizar eso. El punto de ese ritual es para entender que al final de la muerte de ambos se volverán uno. Ese es el punto principal. La escritura no menciona que haya otra persona que tenga que andar por ahí. Era uno de los sacerdotes en sí. ¿Por qué se necesita Yom Kippur todos los años? Si nos enseñaron, dice aquí ella, que Yeshua entró al lugar santo, dice, una vez por siempre. Ok, por si algo, el nombre del Mesías es Yahushua. Quiero dejar eso claro. Ahora, ¿por qué necesita Yom Kippur todos los años? Porque todavía no se ha cumplido Yom Kippur. El Mesías vino y cumplió las primeras 4 fiestas: Pesach, Matzot, el Omer Reshit y Shavuot. Ahora tienen que cumplirse Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret. Aquí, con todo lo que expliqué, debería estar un poco más claro la pregunta suya. Ahora, por si algo también, cuando uno celebra Yom Kippur, nosotros como creyentes en Yahushua HaMashiach, vea que no estamos sacrificando un becerro, no estoy sacrificando un macho cabrío, no estoy haciendo todo lo que aquí acabamos de leer. ¿Por qué? Porque ya Yahushua murió por nosotros y viene la muerte de los 2 testigos. El punto es leer y entender a qué se refiere a través del Espíritu la letra, ¿verdad? La letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, los que están en la letra sin el espíritu, por no aceptar a Yahushua, están esperando que haya un templo para poder celebrar Yom Kippur y pensar que a través de esos sacrificios de animales tienen sus pecados perdonados. En nuestro caso, bendito Yahweh, no necesitamos eso, pero por algo nos dieron la escritura. La escritura también dice, por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Entonces, buscamos el conocimiento en la escritura de todo lo que él mandó y profetizó para poder saber qué es lo que va a pasar y estar preparados. Porque cuando Yahushua vino a cumplir Pesaj, el pueblo no estaba preparado y por eso lo rechazaron y lo mataron, solo unos pocos discípulos. Y ese es el punto, hoy en día estar preparado para lo que viene. Entonces celebramos nosotros Yom Kippur como Yahweh manda. El que no ayune, el que no aflija su alma será cortado del pueblo, entonces lo hay que cumplirlo. Afligimos nuestra alma sabiendo que algo va a pasar en un día como este que nos va a afligir y contamos lo que sucede para poder entender cómo se cumplirá, perdón. Entonces, si nos enseñaron que Yahushua entró al lugar apartado una vez por siempre, sí, en el sentido de que vino al mundo, murió por nuestros pecados y ya con esa muerte cumplió su parte para siempre, no tiene que seguir viniendo a morir todos los años, pero todos los años se realiza Yom Kippur o se recuerda Yom Kippur para entender lo que él vino a hacer y lo que falta por cumplirse, porque repito, Yahushua murió en Pesaj, no en Yom Kippur, y aquí dice
En este día se hará expiación. Entonces Yahweh nos está diciendo que hay algo que tiene que pasar en este día y que aún no ha pasado. Y eso es lo que esperamos y por eso nos reunimos y lo recordamos. Porque si no estaríamos como los judíos cuando vino el Mesías o los cristianos en este tiempo de apostasía. Principalmente son los 144,000 los que van a saber de este punto y que necesitan que se cumpla porque es para ellos, como lo acabamos de ver. Ya la muerte para los muchos se cumplió con Yahushua, porque él dijo, esta es la sangre que es derramada por los muchos. Él no dijo por los pocos, o él no dijo por todos. ¿Sí me explico? Entonces ahí él dijo, esta es la sangre que se derrama por el pueblo. Y ahora falta una sangre que se derrame por los sacerdotes, la casa del sumo sacerdote, o sea, los 144,000 elegidos. Las fiestas de otoño, ¿cómo vendrá el último a cumplirlas? Por si algo está en el libro Declarando el Fin desde el Principio, que pueden descargarlo de la página nuestra, losdelcamino.net, ahí está gratis si lo quieren descargar o lo pueden conseguir en Amazon. Lo va a poner Harman para que lo pueda descargar si quiere. Ahí yo explico todo eso, pero en resumen, Yom Teruah atrapan a los 2 testigos, va a ser una alarma para los elegidos de que se preparen. Yom Kippur matan a los 2 testigos. Sukkot es la huida, el segundo éxodo. Shemini Atzeret, la séptima trompeta, o sea, la cosecha. Mateo 27. Cuando llegó la mañana, todos los principales Kohanim y los ancianos del pueblo dispusieron contra Yahushua un plan para entregarlo a muerte. Lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. Dice después, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales Kohanim y a los ancianos. Recuerden que 30 piezas de plata era el valor por un esclavo. Entonces eso indica que Judas lo vendió como si fuera su esclavo. Imagínense el descaro. Siendo discípulo supuestamente, por ende siervo de, termina viendo a su amo, Yahushua, como si fuera su esclavo, su propiedad. Por ende teniendo autoridad para venderlo. 30 piezas de plata, como dijo Yahweh en Zacarías, hermoso precio con el que me han apreciado. Yahweh había profetizado que sería con 30 piezas de plata, lo vemos en Zacarías. Y Zacarías metió ese dinero en el tesoro, y los sacerdotes sacaron ese dinero del tesoro para comprar a Yahushua. Sorprendente esa conexión, repito, en Zacarías por si algo, y si quieren la puedo leer, pero ahorita no es el punto, entonces continúo. 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Otra cosa sorprendente, vean los fariseos, les valió. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales Kohanim, tomando las piezas de plata, dijeron, no está permitido echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Cáscara, eso sí les importa. Ay, ay, ay. Era inocente. Ay, no. No importa. Es precio de sangre. Ay, no puedo meter la plata ahí. Vean qué sorprendente. No está permitido echarlas en el tesoro, pero sí está permitido matar sangre inocente. Sorprendente, repito, la estupidez. Porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Entonces, ese campo del alfarero lo compraron con el dinero que le pertenecía a Judas y que ellos no quisieron aceptar de vuelta. Entonces, eso es como si Judas hubiera comprado ese campo, como lo dice después el libro de Hechos. Y ahí terminaron enterrando a Judas después de encontrarlo ahorcado. Está claro que es como lo vemos, por eso lo que parece una contradicción entre este relato y el de Hechos, que dice que cayó y se reventó todo su cuerpo, pero aquí dice que se ahorcó. Entonces se ahorcó, lo encontraron en Jerusalén, lo tiraron por el muro porque no podía haber un cadáver dentro de Jerusalén durante las fiestas, cayó, se reventó y después... ¿verdad? Y todo indica en ese lugar que habían comprado para sepultura. Después de consultar, y eso también Yahweh lo había, esto del campo del alfarero, Yahweh lo había profetizado en Zacarías, en eso mismo que les digo, y un poco en Jeremías también, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Yirmiyahu, cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó Yahweh. Aquí se está haciendo en sí una mezcla de Zacarías y Jeremías. Dice que un comentario, la cita parece corresponder a Zacarías 11, 12 y 13, es el que les decía ahora, con ciertas modificaciones. El uso del nombre de Jeremías se debe quizá a que ese se refirió al alfarero en Jeremías 18, 1, 7. Por eso les digo, es una mezcla de la profecía de Zacarías y la profecía de Jeremías. Pero como el libro de Jeremías es más grande que el de Zacarías, entonces le da más importancia o más lugar al nombre Jeremías que al de Zacarías. Repito, porque el libro de Jeremías es mucho más grande. Recuerden que los libros de los profetas a veces eran llamados con el nombre de uno de los principales profetas. Entonces, los profetas son varios, pero a veces se decía el libro de Isaías, o el libro de Jeremías, o el libro de Ezequiel,
que son los principales profetas, los que más hablaron. Dice después, Yahushua en pie delante del gobernador, y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los Yahudim? Yahushua le dijo, tú lo dices. Vean qué curioso, era como que qué ambiguo, es como, sí o no, porque no entendí al final. Porque tú lo dices, es como usted es el que lo está diciendo, no yo. Pero también es como diciendo, usted lo ha dicho, ¿verdad? Y ambas. Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales Kohanim y por los ancianos, siendo acusado, acabamos de ver en Yom Kippur que era lo que hacían, ponían sus pecados sobre el macho cabrío. Entonces ahora ellos acusándolo es como proyectando sus propias faltas en él, que era parte del ritual que se hacía en Yom Kippur, ¿verdad? Suele suceder así. Cada uno juzga de acuerdo a lo que es. Entonces las personas ladronas piensan que todo el mundo les quiere robar o que todo el mundo es igual de ladrón que ellos. ¿Sí me explico? Y así con todo lo demás, todas las debilidades o faltas de cada uno, la persona tiende a proyectarlas sobre otro. Entonces dice, y siendo acusado por los principales Kohanim y por los ancianos, nada respondió, como dice en Isaías 53, que sería llevado al matadero y no abriría su boca. Nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Yahushua no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador estaba muy asombrado. Imagínense qué sorprendente ver a alguien que no se quiera defender, ver a alguien que diga, no, me digan lo que quieran, pues, yo estoy tranquilo. Me imagino a Yahushua por dentro, pero sorprendente para un gobernador estar acostumbrado a que siempre, me imagino, todo culpable que llegaba a ser, decía ser inocente. Era como todo el mundo en la cárcel, le dice, no, yo aquí me metieron, pero no, yo no debo estar aquí. Y más de uno, la mayoría está mintiendo. Algunos sí, tristemente, están ahí sin haber hecho nada. Pero mi punto es, la gente le echa la culpa a todo el mundo de todo lo que les pasa, incluso de sus propios errores, y en un problema buscan defenderse a como sea, justificar sus acciones, etcétera, o rechazar lo que sea que les están diciendo. Pero aquí Yahushua callado, porque era parte de la profecía, y Pilato entonces sorprendido de ver que no se defiende. Ahora bien, oigan, en el día de la fiesta, sabemos que es la fiesta de Pesaj, pero aquí no está diciendo que sea la fiesta de Pesaj. Entonces, en el día de la fiesta, por ende se conecta con cualquiera de las fiestas, entre esas Yom Kippur. En el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Así como acabamos de ver en Yom Kippur, se soltaba un macho cabrío. Y tenían entonces un preso famoso, vean, famoso, qué curioso, porque el falso Mesías es famosísimo en el mundo, es el poderoso del mundo, es famoso. Famoso, recuerden que en hebreo es del verbo escuchado, o sea, su nombre se escucha por todo lado, igual que el nombre del falso Mesías. El nombre de Yahushua se mantiene oculto, muy poca gente lo conoce. Entonces, era famoso, estaba preso, así como Azazel está preso en el abismo y es famoso, con otro nombre, pero es famoso, llamado Barrabás. En todas sus traducciones dice nada más Barrabás. Toda. ¿Me prestas esa traducción? Hay un escrito de Mateo que aquí donde dice llamado Barrabás, dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Yeshua Barrabá. O sea, no solo se llamaba Barrabá, ya voy a explicar lo que eso significa, sino que se llamaba Yeshua, que es como muchos llaman al Mesías y piensan que es como sería en hebreo. Entonces se llamaba parecido. Yeshua es Él salvará o salvación, depende cómo se escriba. Yahushua es la salvación de Yahweh. Yahweh salva. Entonces estaba Yahweh salva a la par de Él salvó. Yahushua, el Hijo del Padre Todopoderoso. Barrabá significa hijo del Padre. Bar es hijo en arameo. Abba es padre. Barrabá. Entonces, el Hijo del Padre Celestial y el Hijo del Padre. Yahushua y Yeshua. Entonces, si tenían entonces un preso famoso llamado Yeshua Barrabá. Y ahí sigue. De hecho, aquí dice Barrabá, de arameo, hijo del Padre. Sí, hay quienes consideran que en el Orígenes cometió un error al traducir, porque se repite el nombre Yahushua varias veces y como que lo vio doble, por decirlo así, y lo escribió donde no iba. Entonces hay quienes consideran que eso lo añadió alguien, eventualmente habría sido Orígenes. Por si algo hay, o sea, y yo considero esto posible, tanto por lo que representa como por el hecho de que hay otro verso. ¿Se acuerdan de esta historia? Es buenísima. Aquí está. Sí, bueno, según lo que yo he leído, no estaba en tantos manuscritos el Yeshua. O sea, era como, sí, unos cuantos comparado con el montón donde no estaba. Entonces, la razón por la que consideran que sí, que llegó a darse esos cambios en esos pocos manuscritos, los que consideran que los otros son los que están bien, dicen que es porque como aparece el nombre tantas veces y en griego, como que se hubieran confundido al estar escribiendo y escribieron el nombre en dos líneas
cuando solo iban una. Es básicamente la explicación que dan los que consideran que fue algo añadido. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, Yaudí, llamado Bar Jesús. Bar Jesús, o sea, hijo de Chus. Bueno, hijo de Jesús. Porque el Bar es hijo, como ya dije, ¿verdad? Entonces, Bar Jesús, hijo de Jesús. Y vean qué sorprendente lo que le dice Paulus más adelante, en el verso 10. Le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Lleno de todo engaño, o sea, el falso Mesías, que es la mentira, y de toda maldad, obviamente. Hijo del diablo, Bar Jesús. O sea, el diablo sería Jesús, según la relación que está haciendo aquí Pablos. ¿Está claro? Espero. Entonces vemos, por este verso es que considero la posibilidad de que Barrabás también tuviera un nombre parecido, para que se diera ese reflejo, como el de aquí de Hechos. Un preso famoso llamado Yeshua Barrabá, la salvación, hijo del Padre. Reunidos pues ellos, les preguntó Pilato, que eso sería como el sumo sacerdote, siendo Pilato aquí el líder, sumo sacerdote era el líder del pueblo. Les preguntó, que sería como tirando suertes para preguntar a la Ruach cuál es cuál. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabá o a Yahushua llamado Hamashiach? ¿A quién queréis que os suelte? ¿Al Hijo del Padre o a Yahushua, a quien llaman Mashiach, el ungido? Dice, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Sabía que por envidia lo habían entregado. Recuerden que la envidia de Samael hacia Sabaoth su hijo cuando recibió el poder en el segundo cielo fue lo que engendró la muerte. La envidia lleva a la muerte. Ténganlo claro para que nunca se dejen llevar por la envidia, ya sea o para que no se mueran o para que no terminen matando algo en sus vidas por esa envidia. ¿Está claro? De la envidia viene la muerte. Entonces, como tuvieron envidia, querían matarlo y así llegaron a hacerlo. Pilato, siendo inteligente, entendía que era por envidia que habían entregado a Mashiach, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, o sea, la Ruach, era su mujer, pero me refiero, representa a la Ruach. Y vean que es gentil, sorprendente. Esta mujer debió haber sido ejemplar, considero, me imagino, espero. Le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Entonces tuvo pesadillas, tuvo sueños y lo vio a Mashiach en sus sueños y se dio cuenta que era justo. Y era como decir, no tenga nada que ver usted con su muerte porque nos va a ir espantoso a nosotros si usted le hace algo. Él es justo. Ya Pilatos lo estaba deduciendo. Ahora viene la esposa y le dice esto. Imagínense, no tengas nada que ver con este justo porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales Cohanim y los ancianos persuadieron a la multitud, como los espíritus malignos que le hablan a la gente. Persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabá y que se diera muerte a Yahushua. Respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabá, al Hijo del Padre. Vean que hasta con el nombre... Qué curioso, porque el mundo va a buscar a Jesús pensando que es el Hijo del Padre Todopoderoso, por la influencia de los sacerdotes y líderes religiosos. ¿Sí me explico? Por los líderes religiosos y los sacerdotes del mundo, de la apostasía, todo el mundo está esperando a Jesús y escogen al que no es, como Barrabá, Azazel. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabá. Pilato les preguntó, ¿qué pues haré de Yahushua llamado Hamashiach? Vean Pilatos cómo lo trataba de ayudar. Él ya sabía lo que iban a querer, pero él dice, pero ¿entonces qué voy a hacer con él? Como diciendo, él es inocente. Si quieren que le suelte a él, ¿qué quieren que haga con él? Además, vean que dice, ya es la segunda o tercera vez que dice, llamado el ungido, como tratando de hacerles entender, pero es el Mesías que han estado esperando. ¿Qué quieren que haga con el Mesías? Todos le dijeron, sea crucificado. Todos. Sorprendente que no diga algunos, muchos, la mayoría, dice todos. Después de que 4 días antes estaban diciendo Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. ¿Quién sabe qué se hizo esa gente ese día? Pero ahí estaban todos diciendo que lo mataran. El gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. Qué chiquito. Aquí lo que, por un lado, está cumpliendo parte del ritual del sacerdote que se tenía que lavar las manos antes de realizarlo. Entonces cumple esa parte. También, obviamente, es lo que todos hemos entendido desde este evento cuando alguien dice, yo me lavo las manos, ¿verdad? Yo no tengo nada que ver, yo estuve de acuerdo con X cosa, pero ustedes quieren lo otro, allá ustedes.
lo que está dando a entender. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Vean qué poderoso, porque ¿qué dijeron los fariseos a Judas? Allá tú, por haber entregado sangre inocente. Ahora Pilatos dice: allá ustedes, por querer matar sangre inocente. ¿Sí me explico? Vean cómo midá que neguet midá, medida por medida, los fariseos están dispuestos a rechazar, por decirlo así, el arrepentimiento de Judas. Que es interesante, Judas viene así, ellos pudieron haber dicho: bueno, arrepiéntase por eso que quería hacer usted, debería buscar a Yahweh, pida perdón, vaya y llore, etcétera. Pero no, lo que le dicen es: allá tú. ¿Y ahora cómo hacemos para matarlo? Nada que ver con el verdadero sacerdocio de Yahweh, misericordia, amor, unión. Ni siquiera eran reyes, eran sacerdotes. Uno podría entender juicio en reino, pero aquí estamos hablando de sacerdotes que deben estar con la misericordia. Y aún así, obviamente, en juicio Yahushua debía ser libre. Pero bueno, aquí Pilatos entonces se lava las manos y les dice: allá ustedes, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, el pueblo está diciendo: nos vale si usted se quiere lavar las manos. La culpa de su muerte que caiga sobre nosotros y nuestros descendientes. No sabían lo que estaban diciendo. Por un lado, en el sentido físico, se están condenando. Y mucho del sufrimiento que pasó el pueblo yahudí, y nos incluyo a nosotros. No estoy hablando solo del holocausto, por si algo, ya van a decir que somos antisemitas. ¿Verdad? Mucho del sufrimiento que ha pasado nuestro pueblo desde ese día fue por este momento. Y después dice el pueblo: hey, ¿nosotros qué hicimos? ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Y por qué nadie nos quiere? Porque nosotros no quisimos a Yahweh. Bueno, y no quiero ponerme en esos zapatos porque, como he dicho, obviamente nosotros en Yahushua esperamos que estaríamos entre los discípulos ahí, ¿verdad? Como, ¿qué les pasa, gente? ¿Cómo que suelten a Barrabás? Están locos, ¿verdad? Pero mi punto es: murió por nuestros pecados. Entonces, el pueblo que rechazó y dijo que caiga sobre nosotros y nuestros hijos, no solo se condenaron a sí mismos, sino que condenaron su descendencia. Y entre esos vinimos nosotros algunos, porque también, bendito Yahweh, por esto que voy a decir que se me había olvidado, los sefardim ya estaban en Sefarat cuando Yahushua estuvo en Israel. Entonces, nuestros antepasados, bendito Yahweh, no estuvieron ahí presentes para decir que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sí me explico? Esos fueron los que fueron esparcidos después a otras naciones. Pero nuestros antepasados no estuvieron ahí presentes para decir eso. Y bendito Yahweh por ese punto. Pero aquí hay algo profético. Así como cuando Caifás, sin saberlo, se rasgó las vestiduras y por ende rasgó el sacerdocio de sí mismo, sin saberlo, él dijo: es mejor que muera un hombre por el pueblo y no que todo el pueblo, dando a entender: es mejor que un hombre muera por los pecados de todos. Aquí, igualmente, ellos sin saberlo, estaban diciendo y entendiendo que debían ser cubiertos con la sangre del cordero para recibir el perdón de los pecados. Entonces, en su carne, lo que dijeron fue: nos echamos ese problema, nos vale, y que nos caiga a nosotros y a todos nuestros hijos. Lo cual se cumplió en lo físico y en esta realidad, años 70 y demás. Pero en lo espiritual, Yahweh estaba hablando a través de ellos, diciendo que nos cubra su sangre. Y recuerden que Yom Kippur literalmente significa día de cobertura. Por eso se cubría el propiciatorio con la sangre del becerro y el macho cabrío. ¿Está claro? Porque nos cubre nuestros pecados. Entonces, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sin saberlo profetizaron algo positivo y también sin saberlo se maldijeron en la carne. Entonces le soltó a Barrabá y, habiendo azotado a Yahushua, lo entregó para ser sacrificado. Soltó a Barrabá, igual que se soltaba el macho cabrío de Azazel. Aquí Barrabá como Azazel siendo liberado en Yom Kippur. Y habiendo azotado a Yahushua, lo entregó para ser sacrificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yahushua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata. ¿Qué se hacía con el macho cabrío? ¿Recuerdan? Se ponía ese cordón, cortaba escarlata para que se volviera blanco. Aquí escarlata porque él es rey y ellos decían: se cree rey, pongámosle un manto escarlata para burlarse de él. Pero sin saber estaban cumpliendo profecía también. Porque también, vamos a ver si aquí lo mencionas. Dice aquí: manto escarlata, probablemente una capa militar de ese color que sugería a manera de burla la púrpura con la que se vestían los reyes. Pero vamos, bueno, no, este es solo Lucas 23:11 donde dice lo mismo.
todo bien. Números 19 dice, luego tomará el sacerdote, esta es la purificación de los impuros, por si algo. Y bueno, leo desde el 1 rapidísimo. Yahweh habló a Moshe y a Aarón y les dijo, esta es la ordenanza de la ley que Yahweh ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca rojiza, la vaca roja. Recuerdan como les dije, yo creo que solo dije el aspecto general. General se refiere a los muchos, pero también tiene una revelación o representación del sacrificio de Mashiach. Por eso estoy viniendo aquí en este momento. Para Yahushua dar su sangre por los muchos que representan la vaca. Entonces di a los hijos de Israel que traigan una vaca roja perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. La daréis a Eleazar el Cohen, que representa a Eliyahu, quien la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Entonces Eleazar el Cohen tomará de la sangre con su dedo y rociará 7 veces con ella hacia la parte delantera de la tienda de reunión, como veíamos ahora en Yom Kippur. Después hará quemar la vaca ante sus ojos. Este sacrificio es el que están esperando hacer en Israel, como les he dicho, y se les va a pasar el año, así que lo más seguro lo van a hacer en los próximos 2-3 meses. Si es que lo hacen, quizá lo hagan a escondidas. Después hará quemar la vaca ante sus ojos, hará quemar su cuero, su carne, su sangre y hasta su estiércol. Luego tomará el Cohen madera de cedro, hisopo y tela escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Entonces ven cómo le están poniendo tela escarlata a Mashiach y después van a usar hisopo para acercarle a él cuando tenía sed. Entonces vemos que se utiliza exactamente lo mismo y no fue como que Pilato o los soldados romanos dijeron, ¿qué es lo que dice la escritura? Hisopo, traigan hisopo, ¿verdad? O hay que poner escarlata encima. No, vean cómo el enemigo los usó para burlarse, pero al hacer eso estaban cumpliendo lo que ya Yahweh había dicho que harían para traer purificación al pueblo. Lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Kotz es espina. Recuerdan, Lucifer es llamado el ojo que todo lo ve. En hebreo es Ayin Kol. Ayin Kol. Ojo, Ayin Kol, todo. Entonces el ojo que ve todo. Pero los Yahudim, en burla de ese falso Elohim, que curiosamente son el que terminaron adorando, ¿verdad? Pero para ir en contra del Ain Kol, lo llamaban Ain Kotz, o sea, el ojo espinado. Entonces conectaban ese falso Elohim con las espinas. Y recuerden que las espinas representan el pecado, porque las espinas salieron cuando se comió el fruto del conocimiento del bien y el mal. Espinos y cardos. Espinos con el primero, cardos el último. Entonces, el ponerle corona de espinas, estaban diciendo que él era enviado por Ain Kotz, por Ain Kol, o sea, por el enemigo. Y sin saberlo, proféticamente estaban diciendo que él era el rey, es el rey que vino a pagar por todo pecado. ¿Está claro? Entonces, corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, ¿verdad? Para que fuera como el cetro. Pero eso, recuerden, la caña de medir, le están dando, por decirlo así, la autoridad para juzgarlos. E hincando la rodilla delante de él, se burlaban, diciendo, salve, rey de los Yahudim. Le escupían y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para sacrificarle. Entonces, verá, entre ellos hicieron todo un show antes de llevarlo al sacrificio, para burlarse de él. ¿Con qué necesidad? Vean lo que es Satanás. Y digo, obviamente, bueno, no hay ninguna necesidad de nada de esto. Bueno, obviamente para nosotros sí, para perdón de pecados, pero me refiero, él es inocente. No había que hacerle absolutamente nada. Deciden matarlo y aún así deciden burlarse de él antes de. Al salir hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Shimón. A este obligaron a que llevara el madero. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos, cumpliendo Salmo 22, echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este día Yahushua, el rey de los Yahudim. ¿Recuerdan? Hace poquito en Yom Teruah enseñé eso. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo, tú el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Yahweh, desciende del madero. Retándolo. El mismo Satanás, ¿verdad? A través de las personas, retándolo para que estropeara el sacrificio, por decirlo así, para que lo volviera profano, para que no cumpliera la voluntad de Yahweh, etc. De esta manera también los principales Kohanim, junto con los escribas, los fariseos y los ancianos, se burlaban de él y decían, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que descienda ahora del madero y creeremos en él. Como he dicho, si desciendes para destruirlos a todos, ¿cuál creeremos en él? Colerón. Y qué descaro, ¿verdad? Y cómo tientan a Yahweh. Si hace lo que decimos, le creemos, si no, no.
Si actúa como nosotros decimos que tiene que ser, le seguimos, si no, no. O sea, el Todopoderoso se tiene que sujetar a sus deseos, a sus caprichos, según ellos. Y así es como mucha gente es. Andan buscando religión de acuerdo a lo que ellos ya piensan y creen que tiene que ser, no de acuerdo a lo que Yahweh manda y cómo hay que sujetarse. Por eso mucha gente ni la escritura ni la vuelven a ver. Les vale. Solo quieren la emoción, solo quieren que el pastor predique algo que ellos sientan de acuerdo a su corazón engañoso, que así debe ser. Entonces ahí se quedan. Recuerden que cuando Abraham llevó a Yitzhak a sacrificarlo, representa a Yahushua, Yahweh dejando que sacrifiquen a su hijo. Y Yitzhak significa él reirá. Al ser reirá en futuro, es como decir el que ríe de último ríe mejor, ¿verdad? Aquí se están riendo de Mashiach, pero él como Yitzhak se reirá de ellos, como dice Salmos y la canción que yo, la canción Aquel que habita en los cielos, donde usa un salmo, ¿verdad? Que dice, él se burlará de todos ellos en futuro. ¿Por qué? Porque aquí se burlaron de él todos ellos. Entonces, creeremos en él. Confió en Elohim. Líbrelo ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Elohim. Del mismo modo lo insultaban los ladrones que habían sido crucificados con él. Uno de ellos después se dio cuenta que no debía y le pidió perdón. Y lo reconoció como Mashiach y por eso estuvo en el paraíso con él. Y vea que es ladrón. El último viene como ladrón en la noche, cree en Mashiach y logra entrar. Y está sentado a su derecha, como ahí estaba sacrificado a su derecha. Por si algo, vamos a ver en Lucas, cuando llega esa parte, que es Lucas 23, en el verso 13, dice, convocando a los principales cobanim a los gobernantes del pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en él delito alguno de aquellos de que lo acusáis, ni tampoco Herodes, porque os remití a él, nada digno de muerte ha hecho este hombre, así lo soltaré después de castigarlo. Así que los soltaré después de castigarlo. Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. No era solo en Pesach, cada fiesta. Entonces incluye Yom Kippur. Pero toda la multitud gritó a una diciendo, fuera con ese, suéltanos a Barrabá. Este había sido echado en la cárcel, o sea, como el abismo de Azazel, por rebelión, o sea, apostasía. Rebelión es lo que trajo a Azazel, con lo que enseñó, y la apostasía de los últimos 2000 años ha sido la rebelión del pueblo en la doctrina falsa que les enseñó la mentira, el espíritu de error. Había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por un homicidio. Azazel se rebeló a Yahweh para bajar a la tierra y enseñar a los hombres a cometer homicidios. Entonces vean cómo Barrabás representa eso mismo, Azazel, asesino, rebelde. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Yahushua, pero ellos volvieron a gritar diciendo, sacrifícalo, sacrifícalo. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían a gritos pidiendo que fuera sacrificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían. Les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por rebelión y homicidio. Vean cómo lo repite, o sea, representando a Azazel, a quien habían pedido, es el que ha pedido el mundo, Jesús, y entregó a Yahushua a la voluntad de ellos, Marcos 15, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidieran. Vea como en los 3 evangelios donde se menciona esto, no menciona cuál fiesta, en esa parte, para que entendamos que se conecta con Yom Kippur. En el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidieran, y había uno que se llamaba Barrabá, preso con sus compañeros, o sea, con los otros ángeles caídos. Ahora, obviamente no en literal, estoy diciendo lo que representa, ¿verdad? Por eso está escrito así. Preso con sus compañeros, así como Azazel fue preso, al igual que los otros ángeles que bajaron con él, que eran 199, o sea, 200 con él. Compañeros de motín, ellos se amotinaron en contra de Yahweh para venir a la tierra, que habían cometido homicidio en una revuelta. Al venir, provocaron muchos homicidios en la tierra, y Yahweh le echó agua y la hizo revuelta. Viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los Yahudim? Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales cobanim, pero los principales cobanim incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los Yahudim? Y ellos volvieron a gritar, sacrifícalo. Vean qué sorprendente que hasta les está diciendo, ustedes dicen que él es el rey, ¿qué hago con él? ¡Mátenlo! Pilato dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, sacrifícalo. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabá y entregó a Yahushua después de azotarlo para que fuera sacrificado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y reunieron a toda la compañía, lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo. Salve, rey de los Yahudim. Le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para sacrificarlo. Dice aquí el hermano Mérez, campo de sangre y campo del alfarero. La sangre es roja
Por lo general el barro de los alfareros es rojo, así es, se conecta con Edom, así es, se conecta con Adamá, Adam, Dam, ¿verdad? Adamá es el suelo, Adam, el hombre, Dam, sangre, Edom, rojo. Y dice, el hecho de Judas Iscariot, una conexión con Edom, sí, muy posible. Eso podría estar confirmando, ¿verdad?, de dónde venía la sangre de Yehudá, posiblemente un edomita converso o sus antepasados.